Hola a todos, buenos días. Hoy nos encontramos con el profesor Lenín Valery, que nos va a acompañar a hacer una entrevista sobre el petróleo en Venezuela. Buenos días, ¿cómo estás? Soy el profesor Lenín Valery, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, coordinador del decanato y director de Escuela de Administración y Contaduría Pública. Como soy licenciado en bioanálisis, licenciado en Contaduría Pública, tengo una maestría en Administración Mención Gerencia y tengo un doctorado en Gerencia. Bienvenidas a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Okay. Muchas gracias, profe, por recibirnos el día de hoy. La primera pregunta que tenemos para usted es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria petrolera venezolana en la actualidad? ¿Cómo no? Cualquier industria en cualquier país tiene unos desafíos y unas necesidades, sobre todo siendo la industria petrolera una de nuestras principales fuentes de ingresos a nivel internacional. Si nosotros no estamos actualizados en cuanto a tecnología, a nuevos procesos, a nuevas producciones de otros elementos que no solamente sea la gasolina o el petróleo, recuerden que Venezuela fue el principal productor y la facultad de ingeniería de esta universidad fue el que descubrió el petróleo liviano, cómo transformar petróleo pesado en petróleo liviano, que tiene un nombre muy específico. Si nosotros no contamos con esas nuevas tecnologías y los nuevos procesos, pues nos vamos a quedar un poco retrasados. En la actualidad, recordemos que dependemos a nivel externo de todas esas tecnologías de comprar. Significa que nosotros tendríamos que estar generando dólares suficientes para mantener la porción que le corresponde al Estado venezolano por la industria petrolera, pero también mantener la industria petrolera actualizada. Ok, muchas gracias. Continúo, gracias por su presencia y por darnos el pase a nosotros para poder entrevistarlo y conocer sobre el tema. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede diversificar la economía venezolana para reducir la dependencia del petróleo? Sí. Mira, en los años 50, 60, 70, nosotros éramos dependientes totalmente del petróleo. Inclusive en 1973 se nacionalizó la industria petrolera, que era nuestra principal fuente de ingresos para poder mantener la economía. Sí, con eso se construyeron hospitales, con eso se contrató personal, con eso se arreglaron carreteras. Es decir, era como la pepita de oro del Estado venezolano. Cuando un Estado o un país depende de una sola fuente de ingreso, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque cuando se presenta alguna situación particular con esa industria, pues se queda sin los ingresos. Y recordemos que nuestros ingresos en gran proporción son nuestras exportaciones para poder mantener lo que es el Estado venezolano. Sin dejar que el Estado venezolano por sí, hablo del Estado venezolano, las industrias internas tienen también una producción. Para nosotros diversificarnos y no depender solamente del petróleo, tenemos que ver otras fuentes de producción de dinero. Por ejemplo, oro, hierro, metales preciosos, metales de producción, tecnología. Es decir, nosotros deberíamos estar enfocados hacia donde se está dirigiendo el mundo externo para nosotros decir, ya va, Japón se está especializando, China se está especializando en esto, pero ya va, nosotros tenemos recursos aquí que podríamos utilizar en eso. Nosotros ahorita estamos exportando gente, es decir, todo nuestro talento humano se está yendo al exterior y vean que tenemos médicos reconocidos en cualquier parte del mundo, administradores que están, tenemos TCU, personal que se formó en nuestra facultad, por ejemplo, administrando restaurantes en Dubái. Entonces, nosotros tenemos que decir, ya va un momentico, ¿qué otro elemento en la industria general, en todo lo que es la industria, nosotros podríamos explotar? Farmacéutica, si nos están ganando la India, ¿qué podríamos nosotros tener como una empresa farmacéutica que pueda generar otros ingresos y dejar un poco al lado lo que es el petróleo sin desmejorar su posición? Es decir, el petróleo ahorita todavía se usa, pero ¿qué otra cosa nosotros podríamos depender? El turismo. Vean que Venezuela tiene muchísimas riquezas turísticas que nosotros podríamos explotar, por ejemplo. Primero que nada, gracias por el apoyo y por el Bienvenida. tiempo. Mi pregunta va más en base al futuro. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos para la recuperación de la industria petrolera en Venezuela? Esto podríamos dividirlo en dos grandes partes. Primero, para nosotros poder recuperar la industria petrolera a futuro, también tenemos que pensar en las consecuencias que nos pueden acarrear esta situación. La industria petrolera seguirá siendo una industria importante en el país y en el mundo, porque de eso dependen muchas energías y muchas otras
industrias que dependen de la gasolina, del petróleo y de todo lo que tiene que ver con los elementos o los productos que salen del petróleo. Para nosotros poder recuperar la industria petrolera en nuestro país, pues tenemos que ver cuáles son las fallas que tenemos actualmente. Fallas de distribución, fallas de productos que se requieren para procesar el petróleo, porque nosotros tenemos el petróleo, pero para procesar el petróleo, para llevarlo a un producto final, porque esta es nuestra materia prima, necesitamos una serie de insumos o soluciones para poder transformarlo en producto final. Eso en muchos casos son externos. Entonces, si nosotros quisiéramos ir un poco más allá, pues deberíamos pensar cómo actualizar primero la parte tecnológica. Es decir, industria que ya no tengamos camiones, que todo sea más con tecnología, pero que tengamos también esa parte de qué es lo que nos hace falta, que estamos comprando en el exterior, que lo pudiéramos producir nosotros también. Eso permitiría que la industria pudiera mejorar totalmente. Ok, en base a lo que mencionó anteriormente sobre que hay que innovar y enfocarnos también en otras fuentes de ingreso, ¿cuál cree que debería ser el papel que jugarán las energías renovables en el futuro energético de Venezuela? Muy buena esa pregunta porque nosotros como seres humanos debemos pensar en que tenemos que ir un poco más allá. Sabemos que la producción de petróleo y por lo tanto la extracción de petróleo y la producción de gasolina y de todos los elementos que derivan es una fuente muy contaminante. Si tenemos el CO2 de los carros, que estamos contaminando el medio ambiente. Ya se habla inclusive que en unos de 30 a 50 años las energías renovables van a sustituir el petróleo, que es nuestra fuente principal de ingresos. Imagínense que nosotros no nos adaptemos a esos cambios y nos quedemos dependiendo del petróleo. Nosotros ya tenemos que pensar en energía eólica, por ejemplo, en energía de otras fuentes térmicas, por ejemplo, es decir, energías que nos puedan sustituir poco a poco el uso del petróleo como fuente principal. Ya tenemos los carros eléctricos, ahora tenemos que ver de dónde sacamos la energía. Entonces, bueno, tenemos las represas, tenemos el Guri, no tenemos fuentes de eólica, pero se pueden construir e ir tratando de que ese consumo de gasolina o de los derivados del petróleo se vayan transformando en energías limpias, energías que nos permitan vivir mejor. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo y por sus conocimientos. Gracias, gracias.